Bueno, una muy breve introducción. Hoy en el planeta somos más de 8.000 millones de personas y la población, como saben, sigue en aumento. Esto está creando un mundo muy complicado, dividido entre riquezas y pobreza. Un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes. ¿Y cómo podemos hacer frente a este escenario? Idealmente asegurando un desarrollo sostenible. Para ello, para poder conocer un poco más acerca de sustentabilidad y sostenibilidad, nos van a acompañar Cristian Valenzuela, quien es CEO de InnoClean, como moderador, y como ponente nos acompaña la conocida ya Paola Lupi, entrenadora de Hidroacai. Le cedo la palabra a Cristian. Muy buenas tardes, te cedo la palabra, Cristian. Ok, Mayra, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenida, Pao. Tanto tiempo sin verte. Les doy la cordial bienvenida a todos. Nosotros es un afán seguir creciendo y seguir mejorando en el tema del conocimiento y transferencia también de los aprendizajes que tenemos. En esta oportunidad hemos conversado harto con Paola y Alberto, que no nos acompaña hoy día, de cómo transferir la experiencia que hemos tenido de conectar estos mundos que pareciera tan lejanos, que son la sustentabilidad o la sostenibilidad, que ahí nos va a explicar Pao, con respecto a la inocuidad de los alimentos. Es interesante ver la participación de todos ustedes y que hayan hartas preguntas, hartas consultas y a ver si podemos responder en este corto tiempo la mayor cantidad de inquietudes. En el chat, ¿es posible, Mayra, ver de qué países son las personas que están acá? ¿Hay alguien que se presente? ¿Cuál es la cantidad de países que tenemos? ¿A dónde podemos ver eso? En el chat nos han escrito que nos están escuchando desde Chile, desde México, Perú, Paraguay, Colombia, Bolivia, bueno, creo que básicamente toda Latinoamérica. No podemos ver directamente quién es de qué país, pero hay un poquito de cada uno. A ver si se presentan. Ahí está Jessica Durán. Ahí si se presentan y vamos saludándonos en el camino. La actividad de hoy día, el contexto va a ser que Paola nos va a presentar un poco de lo que es la sustentabilidad y cómo la conectamos, y también tengo ahí una batería de preguntas también para que se ponga entretenida la conversa, y con Paola vamos a tratar de responder y generar la mayor cantidad de experiencia que hemos tenido. Con eso le damos la bienvenida a la gran Paola Lupi, descendiente italiana, ¿cierto, Pao? Así es, por parte de mi padre. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Sí, tenemos perfecto. Así que los vamos a ir respondiendo también. Paola, un ratito antes de dar inicio, comentarles que las preguntas que tengan, hagamos uso de preguntas y respuestas, no hacer uso del chat porque ahí se pueden perder las preguntas, ¿sí? Para todos los participantes. Listo, gracias, Paola. Ok. Bien, entonces, como decía Cristian, tenemos un tiempo acotado para abordar este tema que es muy apasionante. Yo me puedo quedar aquí hasta las 9 de la noche conversando con ustedes, pero la verdad es que tenemos que sacarle el mayor provecho y enfocarnos. Eso es algo que también estamos hablando siempre con Cristian, que en el mundo de hoy, y como decía Mayra, en este contexto me cuesta también mucho enfocarme. Y como introducción, quisiera yo referirme a la evolución de algunos de estos conceptos, es decir, que hemos pasado del desarrollo sustentable al desarrollo sostenible. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿cierto?, del cambio climático y de todas las complicaciones que hemos nosotros observado como seres humanos, lo primero que nos nace en esta disyuntiva es cuidar los recursos naturales. No importa cómo, pero hay que cuidarlos porque hay que satisfacer necesidades. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que eso no es suficiente. Nos tenemos que preocupar de quienes van a quedar a cargo de este mundo que estamos entregando, ¿cierto? Y este mundo, como bien decía Mayra, lo refuerzo, ya somos más de 8.000 millones de personas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de recursos que estamos utilizando
y los aspectos y los impactos no solo ambientales, sino que también sociales, económicos que esto significa. Aquí hay una proyección, ¿cierto?, que hacen estos estudios que realiza generalmente las Naciones Unidas, en donde para 2100 ya vamos a hacer 8.500 millones, en 2030, para en 2100 llegar a los 10.400. Entonces, si hoy día estamos en este contexto en que hay algunos de los indicadores que ya se nos vienen avisando hace tiempo, que no son revertibles, que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque además a esto, al aumento de la población, se suma el aumento de la longevidad, ¿cierto? Tenemos ahí nos estamos ecualizando entre los nacimientos, ¿cierto?, y la expectativa de vida. A eso se suman las migraciones, ¿verdad?, que ya sabemos que hoy día, vuelvo a insistir, aquí hay muchos aspectos políticos, económicos, sociales que también se relacionan con este contexto. Y al vernos en esta situación, nacen preguntas naturales, que yo pienso que ustedes en algún minuto se han hecho en sus empresas, o con sus equipos de trabajo, con sus familias, con sus hijos, con los amigos, ¿verdad? De repente uno comenta las noticias o algo que vio en redes sociales. Hoy día las personas ven más redes sociales que otros medios de comunicación, ¿verdad? Y todo aquí dice ¿cómo? Pero ¿cómo? Opinión personal. El cómo depende de cada uno. Esa es mi opinión, mi visión. Pero nosotros estamos hoy día, además de en este contexto, estamos en un ámbito industrial, ¿verdad? Y específicamente en la industria de alimentos, en donde tenemos otros componentes adicionales. Y en esta industria, como en cualquier otra, hay responsabilidad, ¿cierto? No solamente con la propia empresa, que es la base, si no hay empresa no está la cadena, sino que también con las personas, no solamente los trabajadores. Cuando yo digo personas, somos todos: el consumidor, el cliente, el proveedor, el vecino, el ente fiscalizador, el Estado, y somos todos miembros de esta gran cadena. ¿Y qué necesitamos? Opinión personal de nuevo, liderazgo. ¿Por qué? Porque ya bajando a un ámbito profesional, ¿cierto?, conversábamos justamente con Cristian qué sucede en una organización cuando, por ejemplo, estamos trabajando en función de un producto seguro, inocuo, y además se nos agregan todos estos otros componentes de la sostenibilidad. Recordemos que entonces estamos preocupados de que los recursos que hoy día estamos utilizando además sean suficientes para las próximas generaciones y que nuestro impacto ambiental, social, económico, político no sea adverso para esas generaciones futuras. Este liderazgo fue analizado por también Naciones Unidas en un estudio que realizó encuestando a líderes de organizaciones privadas. Y esto a mí me llama la atención porque me demuestra que sí podemos ver el vaso medio lleno, en el sentido de que hay muchos de estos CEO o gerentes o altas direcciones de grandes empresas que creen que sí tenemos una oportunidad todavía, y a través de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? No sustentable, sostenible, esta oportunidad se puede materializar o llevar a un ámbito concreto, medible, porque no basta con las buenas intenciones, no basta solamente con el liderazgo solo, ¿verdad? Aquí tenemos que trabajar todos en conjunto. Generalmente Naciones Unidas está muy preocupada, junto con OIT, de estas asociaciones tripartitas en las que está el Estado, ¿cierto?, las empresas y las organizaciones que no son ni gubernamentales, ni estatales, ni privadas, ¿no? Tenemos muchos grupos que incluso hoy día yo diría que con mayor fuerza estamos los consumidores involucrados con estas cadenas de suministro, y cómo estas cadenas, cuando yo estoy comprando un yogur en el supermercado,
me aseguran que ese producto, además de ser inocuo, cierto y seguro, viene de una fuente responsable o sostenible. Si ustedes se fijan acá en los objetivos de desarrollo sostenible, hacemos mención al trabajo decente y el crecimiento económico. Es decir, eso se basa en las industrias en general. Y como industrias de alimentos, el cero hambre, ¿cierto? Innovación, cómo nosotros podemos innovar en nuestros procesos. Hablábamos también con Cristian sobre el diseño y desarrollo de productos desde la mirada ambiental. Energía asequible, no contaminante, cómo hago que mis plantas, que mis transportes, que toda mi cadena me asegure que estoy trabajando para lograr estos objetivos. En total, los ODS tienen 169 metas, son bien ambiciosas, tenemos poco tiempo de aquí al 2030 para ver algún resultado. Y también, como responsabilidad nuestra, como consumidores, ¿cierto? Además de la producción responsable está el consumo. Vuelvo a insistir, en este contexto en donde somos tantas personas, tenemos tantas necesidades, hay tanta disparidad de recursos, ¿verdad? No solo naturales, sino que económicos entre los países, las regiones, la migración, todo lo que ya mencionamos anteriormente. Acá también es donde nos vemos involucrados con estos objetivos. Tal vez no directamente en nuestra empresa, en nuestro día a día, pero sí con esta responsabilidad de utilizar sistemas de gestión, ya sea de calidad, como dice acá, de inocuidad, y también sistemas de gestión dentro de un marco de la sostenibilidad. Ahora, estos sistemas no nos sirven de nada si no tenemos, si no los usamos como una herramienta de utilidad. Dígame, Cristian. Levantó la manito. No, ahí está. Levanté la mano para hacer vamos súper bien, pero estaba revisando acá los contactos que nos han llegado. Tenemos hartos inscritos. La gran mayoría, Lupi, te cuento que son responsables de temas de inocuidad en la industria de alimentos. Está distribuido bastante homogéneo en toda Latinoamérica, desde Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú. Tengo Colombia, tengo Ecuador. Somos los grandes productores y exportadores de la industria de alimentos. Correcto. O sea, hay algunas consultas también, hay hartos gerentes, hay hartos encargados, jefes, diferentes industrias que tengan relación con el tema de inocuidad y alimentos, y también hay hartos colegas de consultoría y capacitación. Estaba revisando la base de datos para hacer un poco de contexto en este sentido y relacionar esta misma lámina que tú estás bajando, que hablar de la sostenibilidad y cómo la conectamos con el tema de la inocuidad, de la perspectiva estratégica, entendiendo nuestro público que puede ser que exista alguna necesidad de entender un poco más de cómo conectar estos sistemas. Recordemos que en nuestras empresas nos exigen implementar los sistemas de inocuidad que ya están más maduros. Hay algunos que están iniciando con HACCP, otros ya están con IFS, con BRC, pero hay otros que les dijeron viene algo que se llama SMETA por ahí, viene algo que son de la cadena de suministro, o quieren hablar de sostenibilidad también, y yo creo que es confuso. O sea, yo personalmente creo que de repente me hablan de inocuidad, yo veo como inocuidad un carril y la sostenibilidad otra cosa diferente. Entonces la reflexión o la pregunta que yo abro acá, ¿se pueden conectar las cosas? ¿Se puede hacer sinergia o son dos cosas completamente diferentes y son dos mundos diferentes dentro de una empresa? Sí, esa es la disyuntiva, ¿verdad? Porque para complementar lo que señala Cristian, por ejemplo, en la industria de alimentos, que normalmente tiene como requisito, por la naturaleza del negocio, debe certificar normas. ¿Cierto? Aquí yo hablo de los sistemas de gestión. Puede haber sistemas de gestión no certificados, pero en el caso de la industria de alimentos puntualmente,
existen requisitos legales que nos obligan, ¿cierto?, a mantener ciertas validaciones o certificaciones. Y cuando en una industria de este estilo hay un área que es la encargada, normalmente le llaman el área de certificaciones, como los dueños de las normas, ¿verdad? Y llegan estos requisitos de la sostenibilidad, en donde nos empiezan a hablar de legislación laboral, de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, ética de negocios. Esa área de certificación o responsables de las normas siente, por lo que yo he podido observar en algunas empresas, siente incertidumbre, ¿verdad? Es como, pero ¿cómo me voy a hacer cargo de esto si yo soy especialista en calidad o en inocuidad? A mí háblenme de defensa alimentaria, háblenme de análisis microbiológico, de migraciones, de empaques, de envase, embalaje, pero si empezamos a relacionar, siempre se puede encontrar un punto de contacto. Me toca conversar mucho con jefes de calidad que claramente ya vienen con una metodología, por estos se llaman sistemas de gestión, ¿verdad? En donde nosotros hemos organizado procesos para que interactúen y obtengamos un resultado esperado. Y esos procesos, muchas veces, cuando ya la empresa está certificada, ¿verdad?, y tiene una cierta madurez el sistema, estos jefes de calidad o encargados o gerentes o responsables de estos procesos tienen, digamos, esta percepción de que el sistema ya funciona como un relojito, ¿verdad? Entonces viene alguien y me lo quiere cambiar, quiere meterle algo que antes no estaba y de lo que a lo mejor yo ni siquiera estoy enterado, no comprendo, pero la verdad es que esa es la preocupación natural, ¿verdad? Este miedo a la incertidumbre, que además es la definición del concepto riesgo. Riesgo se define como el efecto de la incertidumbre, es decir, no sé qué va a pasar, qué me está pasando, qué le pasó a mi jefe que de repente llega y me dice, ya, y ahora vamos con SMETA o vamos con SA8000. ¿Por qué? Porque tú tienes las normas, tú eres certificación, ¿verdad? Pero ese es el shock inicial. Después, con el tiempo, ustedes se pueden ir dando cuenta de que sí hay muchos puntos de contacto. Por ejemplo, acá yo menciono medio ambiente, ¿verdad? Cuando una empresa hace diseño y desarrollo de un producto o de un servicio, desde el diseño ya puede empezar a considerar elementos que son importantes para aportar a una gestión ambiental positiva, ¿verdad? Todos siempre hablamos de los impactos ambientales como algo adverso. La definición de impacto es cambio, ¿verdad? Cambio en el medio ambiente, pero ese cambio no tiene por qué ser negativo. Es verdad, yo tomo recursos, consumo agua, consumo combustible, después genero residuos, tengo que preocuparme de dónde quedan, cómo lo gestiono. Pero ¿y qué pasa si yo dentro de mi empresa tengo un área verde, si yo me preocupé de mantener árboles y estoy destinando recursos para regar esas áreas verdes, para que alguien mantenga esa vegetación, ¿cierto? Ese es un aspecto que tiene un impacto ambiental positivo. Algo estoy haciendo, ya será un granito de arena, pero algo hago. ¿Y qué tiene que ver la calidad y la inocuidad con eso? Que seguramente si hay áreas verdes, yo me voy a preocupar del control de plagas, ¿verdad? Porque estoy en un sector, en una industria que me exige por normativa para proteger el producto y las materias primas, los envases, embalajes, tener un control de plagas, ¿verdad? Yo controlo el agua también. Muchas veces las empresas tienen plantas de tratamiento de residuos líquidos. Eso sale de calidad, llega a calidad, toca a calidad. ¿Qué pasa si esa agua está descontrolada? ¿Qué pasa si hay un derrame? ¿Qué pasa si pierdo materia prima porque hay un rebalse, porque pasa un incidente? ¿Qué pasa si se para la producción porque hay un accidente grave o fatal y tengo que detener la faena? O clausuran la fábrica porque hubo un incumplimiento legal laboral. Entonces, si se fijan, claro, yo podría decir, en realidad las personas de calidad están fuera de este ámbito, pero no es así. Hay que mirar dónde están estos puntos de contacto. Vuelvo a tomar el ejemplo del control de plagas. Calidad, inocuidad, ¿cierto? Pero también la ley para seguridad y salud en el trabajo nos habla de que la empresa debe
entregar las condiciones de trabajo higiénicas para las personas que trabajan en la empresa. Y eso tiene que ver con el control de plagas, con el sanitizar los baños, desinfectar. Entonces, se fijan, yo ya he mencionado varios elementos en donde nos vamos a ir tocando: calidad, inocuidad, seguridad del producto, ¿cierto? Con estos otros requisitos que se nos suman dentro de esta propuesta de sostenibilidad, para que podamos llegar a este 2030 un poquito más conformes con lo que hemos hecho hasta ahora. Y para validar o para certificar estos sistemas de gestión, ¿cierto? Este conjunto de procesos que deben funcionar en coherencia, tenemos muchas herramientas. Aquí hay algunos logos que yo tomé, ¿verdad?, para representar estándares, hay protocolos, hay guías, como en el caso de ISO 26000, que es una guía, ¿cierto?, que no se certifica, pero al igual que una norma ISO 19011, que es la guía para las auditorías, también nos sirve de apoyo. Hay otras certificaciones como 14001, 45001. Bueno, si ustedes entran a la página de ISO, se van a dar cuenta que hay una norma para cada tema que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Qué es lo importante de esto? Dígame. Pau, pero acá me hace mucho sentido esta lámina, porque yo soy un poco cuadrado, así, bastante, la verdad, y una vez vi Smeta y tiene un vocabulario X, y la ISO tiene otro tipo de vocabulario, BRCG quizá otro tipo, o sea, dentro de la norma GFCI hay un tipo más lógico de la inocuidad, BRC, IFS, FCC 22000, que habla una terminología más común. ¿Cómo yo puedo conectar estas terminologías con una norma ISO que habla otras definiciones? Como son mundos diferentes. Ahí es donde te digo, o sea, ok, te entiendo que hay elementos que se unen, que se conectan: el control de plaga, el tema de los riles, que hay que controlar el desecho de la producción. Te entiendo, me comprendo, pero cuando dices, ya, Cristian, por favor, tú soy seco para implementar en la norma BRCG, que es la más complicada que hay, y te pasan una ISO 14001 y dices, a ver, para. O te pasan un cuestionario en Meta y dices, ya, pero acá estoy hablando de calidad, de producto, y después me salía al medio ambiente afuera. ¿Y cómo hago el cruce de definiciones? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo tengo que hacer dos diccionarios con sinónimos y antónimos? ¿Podría ser? Podría ser. ¿Un Excel con los sinónimos? Podría ser. Y sabes que no es tan solo para la persona que recibe, como decía yo, llegó el jefe y me dijo, ya, y ahora Meta, y ahora SA8000. Pensemos que esa persona o ese grupo de personas, ese equipo que va a estar a cargo de, como dicen las normas ISO, establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión, debe, después de que comprende y que establece, implemente y todo, debe hacer que el resto de la organización también comprenda de qué se está hablando. Entonces, cuando Cristian dice, claro, son lenguajes distintos, es la misma organización, yo lo he visto en casos prácticos, es la misma organización la que hace una mixtura, ¿cierto?, entre los vocabularios, las definiciones, los términos, los requisitos, para que, justamente como lo dicen sabiamente las normas ISO, las personas deben conocer en los distintos niveles y funciones, porque si no, todos queremos saber de todo y no nos vamos a poder nunca aprender, por ejemplo, las 99 páginas que tiene el documento de criterios de medición de SMETA, ¿sí? Por lo tanto, caso práctico, empresa que ya tiene todas sus certificaciones de calidad, inocuidad, ¿cierto? Y además tiene 45001, seguridad y salud en el trabajo, y le llega este estándar social porque X motivo, ¿cierto? No necesariamente porque me lo está pidiendo un cliente, puede ser por decisión de la misma organización. Equipo multidisciplinario. Si yo soy ISO 45, tal vez es porque trabajo en un departamento de prevención de riesgos, tal vez soy un experto técnico profesional, y tal vez
puedo aportar a este equipo multidisciplinario con todo mi conocimiento técnico. En estricto rigor, un experto en prevención de riesgos es un asesor, entonces ahí ya está en su rol en la máxima potencia. Después tenemos el área de calidad o inocuidad. Invitamos a personas de recursos humanos o áreas de, que también se llama desarrollo de talento, personas, como quieran llamarle. Y podemos, si la empresa tiene un área, por ejemplo, de contraloría o de asesoría legal, o un proveedor externo de asesoría legal, ¿cierto? También lo incorporamos al equipo y de repente, el ejemplo que estoy dando yo de una empresa, en donde este equipo se conforma, ¿cierto? Y terminan siendo todos líderes. Vuelvo a la palabra liderazgo. Entonces, si nosotros como organización hemos decidido auditar el sistema de gestión, puede ser de comercio ético, de responsabilidad social, de eficiencia energética, ¿quién va a responder ante esa auditoría? Un equipo. Y es un equipo que está ya consolidado, que trabaja en equipo, no es un grupo de trabajo, que es distinto, ¿verdad? En este perfecto, caso responde, participa, pero no mira, responde. Dígame. Mira, Lupi, aquí dice, hasta el momento ninguna certificación asociada a sustentabilidad, pero los clientes, Marcela Fuentes, pero los clientes la hacen bajo sus criterios. Los clientes utilizan sus criterios. Acá hay otro comentario que dice, en temas de inocuidad estamos certificados bajo la norma BRCGS. Después Marcela también Fuentes. Caterine dice, buenas tardes, del Perú. Los clientes cada vez están más pidiendo que las empresas deben certificar en más normativas. Entendamos, acá hay como escenario. Tenemos un escenario de una empresa pequeña de la industria de alimentos que está recién comenzando a vender a un cliente grande y le aparecen con estas normas y hace creer de espalda. Si con suerte está vendiendo y le dicen, le hablan de SMETA y él dice, o sea, con suerte estoy en el HACCP y definiendo si voy a BRCG o algo y me hablan de SMETA, yo no tengo idea. Y los clientes también están un poco perdidos. O sea, ahí tenemos ejemplos que con Paola tuvimos reunión la semana pasada y un cliente me decía, en realidad yo no sé qué hacer, si la persona que me está pidiendo SMETA es de un cliente importante, pero ese cliente no está en Chile, que es un proveedor que está acá en Chile, está en India, decía el contacto, está con comercial hablando en India. Entendamos que el término medio es una empresa mediana que no tiene todos los recursos habido y por haber, Pau. O sea, las empresas grandes yo creo que sí pueden optar a un consultor, a un asesor que haya tenido años de experiencia como tú. Más de, ¿cuántos años tenemos en temas de SMETA y inocuidad en Latinoamérica? Como 20. Empecé a los 5. 20 años. Empezaste a los 5 años en temas de infantil. Era trabajo infantil. Como referencia, Paola Lupi fue gerente técnico de una casa certificadora durante muchos años y estuvo solamente enfocada en estos temas de SMETA, responsabilidad ambiental y social en industria de alimentos en toda Latinoamérica, por lo cual, y con harto conocimiento y capacitaciones en Europa. Paola es un gran exponente en el tema. Pero, Pau, vamos a la realidad del mundo empresarial, y el mundo empresarial dice que son términos medios y no tenemos muchos recursos, no puedo tener un equipo monstruoso, ¿qué hago? Sí, pues, eso es lo que yo decía, ejemplo de una coordinación exitosa, ¿cierto? Tenemos una persona de recursos humanos, una persona de prevención o de la mutualidad. Muchas veces uno puede conseguir muchos recursos, entre comillas, gratis de la mutualidad, ¿cierto? Entre comillas, porque estamos pagando una cotización mensual, pero si no tenemos un departamento de prevención, porque la empresa tiene menos de 100 trabajadores y no es requisito legal, podemos recurrir a esa mutualidad. Y tenemos una persona, como decía yo, recursos humanos, prevención, si es que hay alguien de Contraloría o alguien que nos ayuda con los temas legales, y generalmente medio ambiente es el que queda por ahí colgando, ¿verdad? Porque ni siquiera en empresas medianas o grandes muchas veces hay un área de gestión ambiental. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este equipo que yo les comento? Fueron creciendo tanto en estas interacciones, ¿verdad?, que se fueron apasionando con los temas y, por ejemplo, la persona que lideraba el equipo, que era la encargada de calidad, terminó con un diplomado en gestión ambiental.
¿cierto? Y pudo finalmente ella tomar este liderazgo justamente para este pilar, por llamarlo así, ambiental, que era el que estaba más débil dentro de la organización. Entonces, con una planificación adecuada, vuelvo a insistir en el liderazgo, esto es posible. Yo he visto muchos casos de éxito. No todos parten bien. Hay muchas personas, ¿cierto?, especialmente dentro de estas áreas que yo menciono como calidad, algunos le llaman control de calidad, otros le dicen el área de certificaciones, de normas. No, es que tú sabes de las normas. Ya, pero yo sé de las normas de inocuidad, calidad, hábleme de food defense, qué sé yo. Pero muchas veces se parte así, se parte con prueba y error. Sin embargo, este marco que nos dan todos estos estándares o normas o protocolos, porque Meta no es una norma, por ejemplo, no se certifica y sí se valida, nos dan un marco de referencia. Si nosotros vamos con ese marco, organizadamente, con los recursos que tengamos disponibles, debiéramos garantizar que esta salida esperada de nuestro sistema sea favorable, así como pasa con lo que yo mencionaba de los aspectos ambientales positivos. Y siempre con la base del cumplimiento legal. Yo siempre le digo a las empresas, ¿usted cumple las leyes? Sí, tiene el 99% entonces de su sistema conforme. ¿Qué es el 1%? Todo lo adicional, todo lo que pueda exceder, los esfuerzos que usted realice para crear conciencia, por ejemplo, ambiental, para que las personas que trabajan en la empresa, cuando lleguen a su casa, también apaguen la luz, que hagan su pequeño esfuerzo a su nivel personal, ¿cierto? Replicando esta cultura interna que se va generando de cuidar el medio ambiente, las personas, de cuidar a la empresa. ¿Qué pasa con la ética de negocios? Yo tengo que conocer la legislación para poder también cuidar a mi empresa y cuidar de toda esta cadena que llega al proveedor del proveedor del proveedor. Ahí veíamos en uno de los comentarios que los clientes cada vez más piden más normas o más certificaciones. Y a mí, en el último tiempo que me ha pasado, cuando he conversado con empresas en entrenamientos o en auditorías, es que hay un cliente, una cadena de supermercados en Japón, ¿cierto?, que compra la cereza en Chile o en Bolivia, ¿cierto?, o los berries, los arándanos en Bolivia, que son tan ricos, y ya no es suficiente saber que ese arándano de Bolivia lo exportó X empresa. Ahora el consumidor en Japón quiere saber ya, y usted me vendió, no sé, X toneladas, pero de su propia producción hay un 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿De dónde salió? ¿A qué campos le compra? ¿Se fijan? Entonces esto, además de pedirnos cada día más validación, porque esto es una gestión del riesgo de parte del comprador, ¿cierto?, nos piden esta validación y además hoy día nos están pidiendo ir al proveedor del proveedor del proveedor, así como también están en algunos casos solicitando evidencia o validación del uso de energías renovables, ¿cierto?, del consumo responsable de los recursos naturales, y todo lo que tiene que ver con esta sostenibilidad para que toda esta cadena sea sostenible en el tiempo. A ver, o sea, yo acá me sorprendiste con lo que dijiste. O sea, yo estaba pensando que la sostenibilidad solamente la iba a implementar en la empresa. Ya, ok, yo hago mi producción, mi proceso productivo, lo certifico de inocuidad, tengo que ver mi contexto ambiental, social, y veo la sostenibilidad en la empresa, y dije, ya, cumplí. Gracias, ahí está el producto, ahí cumplí. Y le digo a mi cliente, ya, check. Pero ahora me estás diciendo que tengo que ir ante mi proveedor, del proveedor, del proveedor. ¿Hasta dónde llego? Puede ser hasta la empresa que toma el agua de un río para un proceso productivo que utiliza agua. A ver, pero para, el ejemplo que tú me das, me decís, Cristian, ¿tú compras agua para producir? Sí, la compro, ya. ¿Y esa empresa también tiene que medir su sostenibilidad? Sí, y que lo hacen, ¿ah? Fíjate que si tú buscas en internet, las grandes empresas proveedoras de agua potable, por ejemplo, publican sus reportes de sostenibilidad o sustentabilidad en algunos casos, o también les llaman de responsabilidad social, los publican cada año en sus páginas web, porque son requisitos autoimpuestos, por ejemplo, de los accionistas. Entonces claro.
Ok, yo me pongo en un escenario de empresa mediana, Lupi, este es mi contexto, empresa mediana. Tengo 3 escenarios, 3 productos. Utilizo harina, puede ser una industria. Utilizo algo del agro, frutas, verduras, puede ser otra industria, y proteína. Me pongo en esos 3 escenarios, 3 tipos de industrias que son las más genéricas, las más grandes. En el tema de las masas, tengo producción de harina. Entonces tengo diferentes molinos y esos molinos yo tengo que pedirles todo esto también. ¿Eso? Sí, claro. Y, Y además, no, dale. dime. Y ese grano también tiene que estar con la cadena completa, o sea, el agricultor. Claro. Y el señor que va a ir a cargar el camión, ¿cierto? ¿Ya? O descargar el camión con la materia prima, o el que encarpa el camión antes de salir con el producto terminado al despacho, que es otro proveedor más, es el del camión, es el del transporte. Es una persona que se va a subir 4 metros de altura y que si se cae va a tener un accidente grave. Entonces, si tú te fijas, no es solamente el control de plagas, yo lo uso como algo súper básico, que es algo que todos vemos el sticker en el baño, ¿cierto? Que está marcadito, pero a lo mejor nadie ve a este señor que se está encaramando a un camión para encarpar, o nadie está pensando en que esa harina o el pollo que se vende en el supermercado está en un envase. Ustedes se fijan en el supermercado, cuando hay un pollo entero, eso viene en una bolsa plástica. Y esa bolsa no la fabrica el que faenó el pollo, es un proveedor. ¿Cierto? Entonces, Sí, estamos de acuerdo. ¿qué pasa con ese proveedor? Y ese proveedor, si tiene una instalación en donde debe limpiar sus ductos, por donde pasa la tinta, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa? Porque ya ese es un solvente, no es un agua de limpieza, es un producto o es un residuo peligroso. ¿Te fijas? Y además, ya si le pongo otro componente más, ¿qué pasa si, no voy a usar el ejemplo de la bolsa del pollo, pongamos una caja, ¿ya? Una caja de cartón en donde se vende, se empaca un producto X, ¿cierto? Y resulta que mi cliente, yo soy la fábrica del embalaje de cartón, y mi cliente me dice, no, te rechazo todo el lote porque fíjate que el logo no cumple con el arte y el color y no sé qué, así que no, rechazado. Y esa fábrica decide creativamente ir a dejar esos cartones a X parte en el campo, porque a la gente ahí del campo le sirve el cartón, entonces se lo deja ahí de regalo. Resulta que la señora o el señor del campo dice, ay, ¿para qué quiero esta cuestión? Y va y la bota en el río. El logo de esa empresa compradora, ¿dónde terminó? En un río. Y pasó alguien por ahí con un celular, video, miren, la empresa tanto contamina el río. Entonces, de nuevo, gestión de riesgos. ¿Qué pasa con toda esta cadena? Cumplir la ley. Y ahí ya estamos al otro lado. Parece que hay otro comentario en el chat. Eso, importante. ¿Quiénes de ustedes cuentan con Meta? O quienes conocen el Meta podría ser también, ¿cierto? Sí, también. O sea, entre que conozcan, por ejemplo, ahí José Marín dice, pero un reporte de sostenibilidad es un informe que genera la empresa, pero un certificado de sostenibilidad son los cuáles podrían ser, ya que es muy diferente la trazabilidad. Correcto, mira, acá está lo que estábamos hablando, BRC, IFS y ISO 22000. Excelente punto. Marcela está participando harto. Uno de los certificados BRC, o creo que cualquier certificación GFCI, se debe pedir el respaldo asociado a los cumplimientos de los proveedores con calidad y inocuidad, gestión de proveedores, y además con respecto al material no conforme debe tener un control de eliminación de este. Sí, perfecto. Sí. Pero acá interesante. Sí, pero interesante, Pau, que yo sigo tratando de desarmar esta telaraña que me se está formando en la cabeza. Yo en realidad cada vez que te escucho hablar, como que sale una telaraña y me hace un enredo más. Me hace otro enredo, me hace otra circunferencia. Y cada vez, en vez de acortar la telaraña, Lupi, parece que me la agrandáis y me la volví más compleja y le ponís como 3 pisos. Antes, no, si la base yo pensaba... ahí está. Es esto, cumpla la ley y listo. Ahora, ¿cómo sé cuál ley? Bueno, tengo que prepararme, investigar, estudiar qué ámbito. Si, como decía alguien por ahí que tenía Meta, son 4 pilares. Si es otro protocolo, serán los elementos que pide el protocolo, pero es esto.
Por eso esta es la última diapositiva. Aquí yo resumo todo. Cumple la ley, cumple con la sostenibilidad. Ok, a Laura, ella dice que cuenta con SMETA. Laura, de los 4 pilares, ¿cuál fue el más complicado? A ver si nos podéis responder por el chat, por favor. Y a ver si la escuchamos después. Mientras escribe, para comentar sobre lo que nos decía, aquí lo estoy viendo, don José Marín. El reporte de sostenibilidad sí es un reporte interno que en un futuro va a tener que ser validado también, porque yo como empresa puedo escribir lo que me parezca adecuado, decir, yo soy fantástico, miren, cópienme, y no ser cierto. Y respecto de la trazabilidad, claro, la trazabilidad en este caso de los estándares GFCI tiene que ver con el producto. Y en ese caso, claro, yo puedo hacer una trazabilidad desde el punto de vista ambiental, por lo que yo decía de esto de los envases, embalajes, de los consumos de agua, de combustible, si mi fábrica utiliza un grupo electrógeno, ¿cierto? ¿Qué tipo de emisiones estoy enviando hacia el aire? Y en el caso de seguridad y salud, asociado al producto, es muy difícil tener una trazabilidad. Lo que yo podría observar sería un impacto, lo que yo mencionaba antes. Si hay un accidente grave o fatal, tal vez no voy a poder cumplir con los pedidos de los clientes, porque voy a estar en una situación de detención de faena. Y en ese caso hay estadísticas, que también son requisito legal llevarlas, ¿cierto? Y eso nos podría permitir, entre comillas, una cierta trazabilidad. Lo mismo con si hay una huelga en la empresa, ¿cierto? No llegamos a acuerdo entre sindicato y empleador, ¿cómo impacta eso en la producción? Si tenemos demandas laborales y también nos pueden fiscalizar, multar, y eso tiene un impacto en los recursos de la organización. Entonces, si se fijan, claro, como trazabilidad como tal, que yo pueda hacer un ejercicio de trazabilidad como los que se hacen en las auditorías, directamente no, pero vuelvo a insistir, está todo conectado y todo siempre en una base legal. Y tenemos Pau, mira, interesante. Este tema lo conversamos hace un par de semanas atrás. Acá Laura dice, contamos con SMETA. El tema para ella complicado, como lo respondió, responsabilidad social. Complicado, o sea, es un nombre, tiene 2 palabritas, pero es súper complicado por dentro. Y acá baja lo que hemos discutido los dos. La parte de recursos humanos y el alcance hacia el cumplimiento por parte de los proveedores. Es como el sentimiento donde yo puedo cometer errores, está en esa frase. No sé si te ha pasado a ti, has tenido experiencia con respecto a esa frase. ¿Cuál es tu sensación al leer eso tú, Paola? Sí, justo es verdad, lo habíamos comentado, como cuáles son los principales puntos, no débiles, pero tal vez los que generan más incertidumbre, ¿verdad? Vuelvo a insistir, gestión del riesgo, procesos de personas, desde cómo yo publico un aviso, cómo yo estoy publicando que necesito personas, ya sea interna o externamente, hasta que yo desvinculo a esa persona, el ciclo de vida del trabajador. Y el control de proveedores y contratistas, porque muchas veces las empresas asumen que el contratista, como es un empleador, hace lo mismo que uno que es responsable socialmente, ¿cierto? Que uno controla, que paga el sueldo, que se preocupa de controlar las horas extraordinarias, y uno asume que el contratista hace lo mismo, pero generalmente no es así. Y si nosotros, como vuelvo al concepto de sistema de gestión, los procesos necesitan indicadores de desempeño y controles. Entonces, si mis controles no tienen este alcance al proveedor crítico o al contratista crítico, pues tampoco son todos los proveedores, mi proceso tal vez no va a ser eficaz y mi gestión del riesgo menos. O sea, aumenta el riesgo de fiscalización y de que a mí como empresa me impacte una mala práctica de mi proveedor o de mi contratista. Así que sí, eso yo... a ver, ¿qué día hoy? La semana pasada estuve en una empresa, le comentaba a Cristian, en una empresa que tenía una guardarropía, ya no era la lavandería típica de una gran industria, sino que era una guardarropía en donde la empresa mandaba a lavar la ropa de trabajo fuera a un proveedor y un contratista tenía una señora que era la que entregaba la ropa, ¿cierto? Entregaba la ropa limpia y recibía la ropa sucia de cada turno. La empresa tenía 3 turnos.
Y claro, el área administrativa o los encargados digamos, del sistema de gestión en esa empresa tenían un turno administrativo, entonces llegaban, por ejemplo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces ellos sabían que estaba la señora de la guardarropía ahí y la saludaban, buenos días, 8:30, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí vamos, que se puede, no sé qué. Y en la tarde, 5 de la tarde, chao señora, nos vemos mañana, chao, hasta mañana, y así. Pero resulta que la señora no se iba a esa misma hora, se quedaba hasta las 10 de la noche, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a sábado. Y claro, las personas administrativas no van los sábados a trabajar en este caso puntual que yo comento. Entonces, menos tenían idea que la señora trabajaba de lunes a sábado, excediendo brutalmente el total de horas permitidas por ley. No, horas normales y extraordinarias. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, cumplimiento legal. Pero ¿cómo controlo eso? Si yo a la señora la veo, la saludo, pero no tengo idea a qué hora llega, a qué hora se va, cuánto le pagan, si le pagan, cómo le pagan. Muchas veces para el pago de contratistas se solicitan unos certificados puntuales que dicen que se pagaron las leyes sociales. Pero ¿cómo se compone ese valor? ¿De qué estamos hablando? ¿Le damos bono si la persona se enferma? Caso real, me ha pasado muy seguido últimamente. Si la persona se enferma, no tiene bono de producción. Como que la persona dijera, me voy a quedar en mi casa y me enfermé y tengo que faltar 3 semanas y perdí el bono porque estuve enfermo o enferma. Entonces empezamos también aquí, le meto otro componente más, que es equitativo, no voy a decir justo, ¿cierto? Pero ¿qué es equitativo? ¿De qué forma nosotros podemos llegar a este equilibrio? Y me tomo de los procesos de recursos humanos para cumplir con estos propósitos, ¿verdad? De que dar la mejor condición para las personas. Hoy día la OIT está hablando con mayor fuerza del empleo digno, no del salario digno, del empleo, de todo lo que significa para un trabajador este entorno laboral. Así que eso me pasa mucho, de que veo mucha necesidad justamente en esas dos áreas, personas y control de proveedores y contratistas. Así que ahí gracias a Laura. Y Marcela dice que le hicieron una auditoría ética y dice, mantención ya. Y Marcela, ¿cómo fue esa experiencia que le hayan pedido tanta cosa? Aquí dice prevención, capacitaciones, demanda, recursos humanos, mantención, gasto energético, inocuidad, inocuidad. Pucha, como si lo otro fuera poquito. Ahí sí nos puede mandar un breve comentario de cómo se sintió, porque de verdad lo que yo partí diciendo esto de que muchas veces hay un área que es de certificación o de calidad y me tiran más procesos como, y qué sé yo, de remuneraciones, cómo se calcula una hora extraordinaria. Bueno, trabajo en equipo, asesorías cruzadas, internamente. Cristian. Pau. ¿Te desenreda un poco? Es que sí, o sea, sí y no. Porque logro entender un poco que el cumplimiento legal es como la base de todo. Pero tengo el tema de inocuidad que se veía tan complejo y ahora más complejo por administración de contratista, que vamos a llegar hasta allá al final. Pero yo creo que es foco y es tiempo. Yo creo que hay que administrar los tiempos y tener un poco de foco en irse. Yo siempre digo, cuando hay gente que, voy a poner un ejemplo más vegetariano, siempre pongo un ejemplo un poco de harta proteína. Siempre digo, uno el pedazo de carne se la come a poquito, no se come el animal completo, pero voy a decir, la manzana, uno se la come en mordisco, no toda la manzana adentro. Entonces hay que saber cortar la manzana y comérsela de a poquito. Y ir aprendiendo y entendiendo cómo conectar esto. Yo me queda claro, Lupi, que tenéis mucha experiencia en cómo desmenuzar esta telaraña que tengo en mi cabeza y es con paciencia, eso. Sí, y es desmenuzar, porque no todos los protocolos, normas, estándares son distintos.
Por ejemplo, si yo comparo Smeta, como les digo, tiene 99 páginas, una guía que ni siquiera es norma, lo comparo con SA8000, que creo que tiene 14 páginas o 15, a lo mejor el resultado esperado es el mismo, pero para mí como empresa tal vez va a ser más simple, no fácil, más simple estructurar, establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema basado en SA8000 que en Smeta. Pero ¿qué pasa si mi cliente no le gusta el SA8000 que es de Smeta? Tengo que adaptarme también a esos requisitos del cliente, que tendrá sus motivos también por una evaluación de riesgos que ya hizo. Y Marcela, ¿qué dice? Era la primera vez y acostumbrada a ser auditada. Y prevención y recursos humanos con miedo, que es normal, el miedo a la incertidumbre. No conformidades son cumple o no cumple, son más bien recomendaciones, esperan que la otra visita ya esté en funcionamiento. Lo que más asusta son las entrevistas privadas con el personal, qué buen punto, sí. Y en ese sentido, esa es otra de las tareas que para un jefe de calidad o un área de inocuidad o de calidad, desarrollo de productos, puede sonar muy lejano, ¿verdad? A mí también me pasa mucho que cuando yo hago esas entrevistas directamente por el protocolo SMETA, que tiene cierta estructura, tienen que ser en un lugar cerrado, que nadie pueda mirar de afuera, hay entrevistas individuales, grupales, por grupos, por ejemplo, alguna etnia o solo mujeres o mujeres que han estado con permiso maternal, distintas edades, bueno, hay ciertos criterios para agrupar a los entrevistados. Cuando es una industria de alimentos que tiene un sistema de gestión de inocuidad, voy a decir, por ejemplo, ya IFS, muchos años certificados con sus auditorías, sus programas, todos sus procesos funcionando, a mí como externa me cuesta mucho conectar con el entrevistado cuando yo menciono una política, por ejemplo, de derechos humanos, porque esa persona de lo único que me habla es de inocuidad. Y me dice, no, es que el producto tiene que ser seguro y no, pues no sé qué, y la política de calidad, y nosotros no nos comprometemos con no sé qué. Y yo lo trato de aterrizar y decirle, mira, está bien, todo eso es perfecto, usted trabaja en una industria regulada, todo bien, pero yo vengo a conversar con usted sobre las personas, el medio ambiente, y vuelve con que sí, porque para el medio ambiente el producto no sé qué. Entonces, yo pienso que esa es una de las tareas que necesita más tiempo, como dice Cristian, porque el tiempo es dinero, en volver a concientizar a los trabajadores en general de que, claro, nuestra base es el producto, ¿cierto? Si no, no existe la empresa, la inocuidad, la calidad, pero también tenemos que levantar un poquito la mirada y observar quién está ejecutando los procesos que nos permiten poner ese producto en el lugar del que nos pide el cliente. ¿Ya? Entonces también eso, lo que comentaban, tienen que decir aquí, Marcela, ¿cierto? Sobre este miedo para la entrevista, tiene que ver con eso, porque es un trabajo que hay que desarrollar de antes, crear esta conciencia de que estamos todos involucrados en esto, en que la sostenibilidad no se va a lograr solamente con una o dos personas, porque el comité paritario anda pendiente de no sé qué cosa. Ya no podemos descansar en ciertos roles de la organización, sino que es un trabajo en equipo con mucho liderazgo. Pau, tengo algunas preguntitas acá también anotadas ya, y te voy a hacer algunas que van a ser un poco desafiantes, así que son fatales. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas en implementar las prácticas de sostenibilidad? Que puedan o cómo pueden superarlos sin afectar el producto. Que en esta pregunta es bastante interesante, porque ¿cómo implementamos esto que no corramos el riesgo de afectar el producto de alguna forma? Porque vamos a interferirlo de alguna forma, sí o sí vamos a generar algún impacto, positivo o negativo, pero vamos a generar algún impacto. Sí, si consideramos que la palabra impacto significa cambio, claramente sí hay muchos cambios. Ahora la pregunta es cómo hacerlo para no afectar el producto, ¿verdad? Con planificación. Esa es la palabra, planificación. Y para eso
primero, de nuevo, tenemos que conocer cuáles son las leyes, cómo vamos a planificar, primero identificarlas, actualizarlas, después cumplirlas, con qué tiempo vamos, nuevamente los recursos, qué tiempo, de qué personas dentro de la organización vamos a utilizar, y todos coordinados justamente para proteger este producto, porque no podemos perder todo lo que ya hemos conseguido con una certificación o con un mercado que se nos abrió, ¿verdad? O sea, tenemos una ley, FISMA, tenemos mercados muy exigentes en donde si cometemos un error nos cierran el mercado, entonces nos podemos poner en riesgo el producto. Nuevamente, evaluación de riesgos. Entonces, ahí hay una combinación, lo mismo que se hace con el plan HACCP, ¿verdad? Nosotros evaluamos los riesgos, establecemos los puntos críticos de control, y acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de un ámbito mucho más amplio, no solamente del producto. Perfecto, tengo varias preguntas. En ese mismo contexto, tú conectaste FISMA, conectaste HACCP, hablamos de IFS, todas las normas GFCI. ¿Tú tenías un secreto por ahí, una planillita donde cruce todas estas cositas para yo desenredarme? ¿La tenéis como una herramienta mágica de tu servicio que has ejecutado, de tu experiencia, o no? Pero esa respuesta dámela a mí nomás. No. Piensa que estamos los dos solos en esta reunión, no se la entregué a nadie más. A ver, ¿qué pasa? Que cada industria y cada producto es único, ¿ya? ¿Cierto? Yo puedo estar exportando, no sé, qué sé yo, dulce de la ligua, ¿verdad? Pero cada dulce de la ligua, cada fábrica productora es distinto, tiene sus distintos procesos, recursos, instalaciones, a lo mejor trabaja una familia, en otra no trabaja la familia. Entonces, claro, si bien es cierto, hay particularidades, yo podría decir que sí, hay ciertas herramientas que nos permiten, primero que todo, observar cómo está organizado el sistema que ya existe, que puede ser de calidad, inocuidad, de seguridad y salud, etcétera, y ver qué elementos de ese sistema son compatibles con lo que yo estoy buscando, que no necesariamente es una norma, que a lo mejor puede ser un protocolo, un estándar, puede ser una lista de chequeo de un cliente. Hay muchos clientes, grandes compradores, grandes marcas, que lo que hacen es ir donde el proveedor y aplicar una lista de chequeo, como decían ahí en el chat, es sí o no, lo tiene, sí, no, sí, no, sí, no. También puede suceder. Entonces sí, hay herramientas que permiten hacer estas conexiones, pero siempre basado en a lo que se dedica la empresa, ¿ya? Ahora, si okay, es mágico, no lo sé, habría que, no tengo que ser responsable en eso. Y como decían aquí en las preguntas, dice, algunas políticas de BRCGS se contraponen con Meta. Entonces, claro, puede suceder eso, y yo estoy comparando, o tratando de hacer el enlace entre BRC y un protocolo que generalmente busca ir más allá del cumplimiento legal, y en ese caso tengo que decidir, tengo que tomar mi decisión y comprender. A veces mucho de esto tiene que ver con la comprensión. A mí me pasa mucho con SA8000 y con Meta que se interpreta alguna cláusula. O sea, es como cuando uno interpreta la ley, ¿cierto? No podemos interpretar la ley. Si la ley de tránsito dice que yo debo usar el cinturón de seguridad, debo usar el cinturón de seguridad. No lo voy a interpretar a que, mira, cuando haga calor, no, porque como que me va a molestar, ¿ya? Eso yo creo que es lo principal, no caer en esa interpretación. Y después dice Marcela, en el caso del cliente, revisar las condiciones que tiene la planta, ya que si son malas el personal estaría disconforme y así atentar. Claro, nuevamente, gestión del riesgo, evaluación del riesgo. Y más que descontento, fíjense que yo diría la palabra es informado. La persona que trabaja, que toca un producto, que interviene, así como sabe cuál es el impacto en la seguridad, ¿cierto? Y que si atenta contra esa seguridad, algo va a pasar, también tiene que estar informado sobre de qué manera la empresa lo está cuidando, de qué manera la empresa cumple con pagarle el sueldo cuando se lo tiene que pagar, que la empresa es responsable con el medio ambiente,
¿cierto? Que la empresa está regida por una ética de negocios y en ese sentido, como otra experiencia, además de estas confusiones en las entrevistas, cuando las personas se confunden entre las políticas de derechos humanos, de responsabilidad social con las de inocuidad, muchas personas se confunden cuando uno les pregunta, ¿qué beneficio tiene usted por trabajar acá? Y dicen, no tengo ningún beneficio, nada, esta empresa no me da nada. Y uno ya sabe, porque otra persona lo comentó, porque lo vimos en algún documento, por ejemplo, que se hacen fiestas de fin de año, que se pagan aguinaldos, para el Día de la Mujer se hace una pequeña celebración, ya no se celebra el Día de la Mujer, pero algún reconocimiento, ¿verdad? O que se invita a los trabajadores a participar como miembro de un equipo de auditores internos. Eso motiva mucho a la gente, o sea, potenciar la consolidación de un equipo de auditores internos que va a aportar a la mejora, ¿no? Siempre que se entienda bien y que no somos compañeros que nos andamos pasando no conformidades porque tenemos problemas con los procesos. Entonces hay mucha confusión entre lo que la persona piensa que es legal y lo que es voluntario, que es un beneficio. Hay personas que me dicen, uy, esta empresa es tan buena, es tan genial que yo voy al baño y hay papel higiénico. Fíjese, usted no me va a querer, pero yo llego todos los días y hay papel higiénico. Entonces uno dice, primero, ¿de dónde viene esta persona? ¿Dónde trabajó antes? Y segundo, ¿por qué piensa eso? O sea, ¿cómo es la comunicación sobre lo que la empresa debe y lo que el trabajador debe? Esto es deberes y derechos. No es solamente derechos y derechos, es deberes y derechos. Personas que me dicen, oiga, aquí esta empresa es tan buena que me entregaron ropa para trabajar y un calzado de seguridad. Fíjese que, son tan buenos que me lo van a cambiar cada 5 años. Entonces, claro, ahí hay una mezcla entre no saber, ¿cierto?, cómo funcionan las leyes, cuáles son los beneficios, o me dicen, no sé, no, es que la empresa me tiene que pagar un aguinaldo porque eso está en la ley. Depende del país, ¿cierto? Hay países, todos nuestros países tienen distinta legislación laboral, pero ese tipo de ejemplos sucede mucho en las empresas o las capacitaciones. Uno pregunta, ¿usted ha recibido alguna formación o información, capacitación sobre X tema? No, aquí jamás me han capacitado, a mí nunca me han dado un curso de nada, yo no tengo idea de nada. Y claro, uno mira los registros y sabe que todos los días antes del turno hay 10 minutos de reflexión, por ejemplo, de seguridad, ¿ya? O de cuidado a la salud. Entonces uno le pregunta, pero yo tengo entendido que ustedes en la mañana realizan cierta actividad. Sí, pero eso no es capacitación. ¿Se fijan? Entonces hay conceptos que uno tiene que ir adaptando a la realidad de cada empresa y de cómo nosotros hacemos para que los procesos funcionen, porque tampoco vamos a sacar a todo un turno, ¿verdad? O una línea de proceso para hacer una charla de 4 horas. Tenemos que buscar las formas de ir implementando. Sí. Pau, mira, te voy a hacer 2 preguntas más. Dígame. Te voy a hacer 2 preguntas más. Yo sé que te estáis capacitando y estáis actualizándote hoy en día. Estáis ahí justo en ese punto. Por lo cual, ¿existe alguna otra norma que ande por ahí, alguna tendencia que va a ser más complejo esto? En 5 segundos, 10 segundos, cuéntame, ¿existe algo más complejo que SMETA? ¿Existe algo más que quieran implementar las grandes cadenas o los grandes compradores que se hacen más complejo esto? ¿Se hace más desafiante? No, todo lo contrario. Viene una modificación de SMETA para simplificar. Perfecto. Próximo año viene algo más simple. Para quienes ya son miembros de SEDEX o que están pensando en serlo porque se lo pide un cliente, no se asusten porque se han dado cuenta de que hay que, de nuevo, mejora continua y hay que simplificar un poquito el protocolo. Perfecto. Y eso está, y las normas de inocuidad, BRC, todo lo que está dentro del GFCI, también se va a ir adaptando. La verdad es que eso es lo que se espera. Todos estos otros protocolos nacen de las normas de inocuidad, de la gestión del riesgo. Ellos son como la madre de todo lo que está debajo. Así que sí, siempre debiera tender a existir una coherencia mayor.
Perfecto. O sea, yo me estoy quedando con un concepto que es interesante, que a todos les he dicho, oye, gestionemos los riesgos, si tenemos una buena estructura o una buena metodología de gestionar el riesgo en diferente de la temática, podríamos tener una respuesta estructurada. ¿Entiendo eso? Sí. Y que de ahí nace el requisito, como alguien decía en el chat, de ahí nace el requisito del cliente de que existan estas certificaciones, auditorías, validaciones, y que ese cliente está controlando su riesgo. Estupendo, me parece. Y la última, para ir finalizando, que yo no en sé función... Si alguien tiene preguntas también, porque... sí, ahí la Mayra está viendo. Si nos podéis dar, con todos los años de experiencia que hayáis tenido en consultoría, los diferentes tipos de empresas, todo lo que hayáis hecho en auditoría en Latinoamérica. ¿Hay salido Latinoamérica auditando a todo esto? Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho auditoría. Para nuestro público, nuestros gerentes de calidad, nuestros jefes de calidad, esa persona que está ahí, que quiere salir un poquito más allá arriba, quiere mostrarse, quiere quedar bien con la organización, de apoyar en esto, de salir con su producto, de entender el tema de la sustentabilidad. ¿Qué consejo bastante práctico tú nos ofrecerías para implementar estas normas de sostenibilidad y conectarlas? Así como 2, 3 consejos así súper prácticos, súper concisos de qué debiéramos hacer. Bueno, primero, como tú decías, esto de la manzana, comérsela en trocitos, yo lo aprendí de un profesor con comerse el elefante, de a pedacitos, porque nadie se puede comer un elefante de una sentada. Entonces, eso es lo primero. Observar qué es lo que nos piden, qué recursos tenemos para cumplir con lo que nos piden y cómo lo vamos a desarrollar. Y en ese desarrollo, en esa implementación, estructura, etcétera, siempre hay un componente de perfeccionamiento, de autoformación. Muchas veces no están los recursos como para pagar un curso, ¿cierto? O hacer un diplomado de un día para otro, pero sí hay muchas plataformas hoy día que entregan información bastante útil, en donde uno se autocapacita. Como digo, tomar asesoría de la mutualidad en todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. O sea, una persona del área de recursos humanos tal vez no va a conocer, por ejemplo, un protocolo del Ministerio de Salud. No tiene por qué saber cómo funciona. A lo mejor sí, a lo mejor es miembro de un comité de riesgo psicosocial, pero en general no tendría por qué. Entonces, calidad, recursos humanos que son especialistas, ¿verdad? Que uno siempre dice, pastelero tus pasteles. Acá no, es ampliemos. También quiero conocer, además de pastelería, quiero conocer de otras formas, y para eso, de nuevo, planificación, optimizar los recursos y si la empresa nos puede apoyar, ¿cierto?, en capacitar, en formar, ideal, pero si no, siempre hay formas de uno sentir, se siente una satisfacción muy, muy grande cuando uno dice, lo logré, lo hice. O sea, no importa cómo fue, cómo pasó, me puse nervioso, como decían ahí en las auditorías, pero lo logré, fue mi triunfo, apoyé, como dice Cristian, aporté, y esta cadena de suministro hoy es más confiable. Hemos controlado o minimizado un riesgo. Eso. Perfecto, Pau. Mayra, nosotros esta rica conversación la estamos finalizando. No sé si tienes alguna pregunta, hay alguien que anotó algo, pero ha sido un agrado conversar contigo, Pau. Ha sido un agrado también escuchar harto a Marcela Fuentes. Ahí quizás nos conozcamos algún día y quedamos conectados, si necesitan algo, ayuda. Está la Paola ahí en línea. ¿Este material va a quedar grabado, Mayra? Sí, Cristian, este material, ha sido grabado. La próxima semana o de repente más tardar este viernes va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan revisar. Sí, como decía Cristian, siempre atentos a preguntas que son súper válidas y que pueden orientar. No necesariamente les vamos a poder dar una respuesta de cómo hacer algo, porque esa es la típica pregunta que a mí me hacen en los cursos de capacitación o en las relatorías. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto otro? Una orientación que me diga cómo diseñar ese cómo, ¿ya? Porque ese cómo es particular, es de cada uno. Pero siempre estamos aquí para dar una orientación, una referencia. Mira, busca en esta página web, busca acá, etc. Tenemos curso, Mayra, ¿cierto? Pronto, ¿cierto?
Desventa tenemos ya para enero, el 30 y 31 de enero. Perfecto. Así es. Pero si necesitan antes, aquí estamos, podemos hacer algo cerrado. Así que no hay problema con eso. Perfecto, muchas gracias. Te dejo, Pau. Mayra, todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Paola, gracias Cristian y a todos los que pudieron asistir. De igual manera, recordarles que ya para enero tenemos otros webinars programados para que no se olviden de inscribirse. El 9 de enero tenemos cómo validar la limpieza y la desinfección. Y el 24 de enero tenemos los principales cambios de Global Gap. Esperamos también que nos puedan acompañar. Y como dijo, Paola y Cristian en su momento, para lo que puedan contar con nosotros, tienen todos nuestros contactos disponibles. Muchas gracias. Bien. De todas maneras, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el chat, como yo les digo, yo me puedo quedar aquí hasta las 9 de la noche. Pero yo entiendo que hasta las 6 las personas ya se van retirando. Muchas gracias, Fernando, Marcela. Vamos a esperar a que todos dejen la sala para cerrarla. Y Cristian, ojalá que no tengas todavía la cabeza tan revuelta. Gracias, Carla, María Celín. De Ecuador ya se fueron. Yo que soy fan de Ecuador y vivía ya muchos años, ya se fueron las personas de Ecuador. No alcancé a saludar. No quiero ser, ¿cómo se dice? Como cuando uno tiene a alguien preferido, ¿verdad? Pero saludos a Ecuador. A ver que tenemos aquí una pregunta. No, ya no tenemos acá más preguntas. Gracias, Sonia. Gracias, Nereida, también. Y quedan 27 personas todavía en el... Saludos desde Bolivia, nos dice Luis. Eso fue hace rato. No lo había leído. Muchas gracias a todos. Paola, no sé si te parece si cerramos la sala. Sí, ya está. Está muy listo. Listo. La grabación se va a quedar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Chao, Paola. Gracias, Mayra. Gracias a ti, gracias, Cristian.